Esta será nuestra predicación expositiva número 15 de la serie de Primera de Pedro, y vamos en Primera de Pedro 1:22. Esperamos hoy abarcar desde 22 hasta el capítulo 2, versículo 3, que es la siguiente sección del libro. Vamos a titular esta enseñanza así: la palabra eterna y sustanciosa. La palabra eterna y sustanciosa. Como subtítulo, fuente de obediencia y amor fraternal. Estaré usando la Biblia de las Américas. Dice: puesto que en obediencia a la verdad han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba y cáese la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que les fue predicada. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, e hipocresías, envidias y toda difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación, si es que han probado la benignidad del Señor. Amén. Bueno, qué hermoso texto, ¿cierto? Recordemos un poco lo que ocurre detrás de este texto. Y es una iglesia, una membresía, un grupo de creyentes que tuvo que salir corriendo de sus tierras, de sus hogares, perderlo todo, debido a la presión social que ejercían las gentes del mundo en contra de ellos, especialmente por motivos políticos. El Imperio Romano estaba auspiciando y permitía que se hicieran persecuciones, burlas y abusos en contra de los cristianos. Y el apóstol Pedro sabe de esto y por eso les escribe esta carta a ellos. Hemos visto que son hermanos muy ejemplares, tienen un gozo indescriptible, tienen una fe hermosa, ellos conocen doctrina, conocen palabra. Pedro les recuerda de la herencia inmaculada, inmarcesible, reservada en los cielos, incontaminada, que tienen ellos en los cielos. Y en fin, les está alentando una y otra vez para que no se desanimen, no deserten. Hace poco vimos que les instó a preocuparse por estudiar aún más la palabra, porque si se estudia la palabra van a haber fuertes fundamentos cuando llegue la tormenta, ¿sí? Y así pues tendrán el lomo de sus entendimientos ceñido. Bien, recordando que Cristo se entregó para redimirlos. Eso es un resumen de lo que llevamos. En este verso 22 en adelante vamos a darnos cuenta que no solo la fe y el gozo de los destinatarios de la carta estaban siendo probados, también había otra cosa que estaba siendo probada: el amor fraternal y su fascinación por la palabra. Démonos cuenta cómo la palabra sirve como un conector, como un eje para todo lo que se está hablando. Si hubiéramos querido, hubiéramos estudiado esto que vamos a estudiar hoy la semana pasada, porque está conectado. Pero vamos a estudiar de esta manera para ver los efectos que tiene la palabra en la vida del creyente, de manera personal y de manera interpersonal. Bueno, pero uno se pregunta, ¿cómo puede Pedro exigir a gente que está sufriendo que ame? En nuestra cultura
Generalmente cuando se pasan sufrimientos, tribulaciones o dolor, uno espera recibir amor. Y más una cultura que se caracteriza por ser victimizante. Estaba en una cultura susceptible, orgullosa, débil, frágil, que se victimiza. Entonces, y Pedro les está diciendo, ámense unos a otros con amor entrañable. ¿Cómo le puede pedir Pedro que ame a gente que está sufriendo? ¿Acaso ellos no son los que necesitan que se les muestre amor? ¿No están ellos siendo abusados, sufriendo burlas, perdiéndolo todo? Pues hermanos, a través de esta sección, el apóstol recuerda a los peregrinos elegidos que el cristiano no tiene excusas válidas que lo eximan de amar la palabra de Dios, ni amar a sus hermanos aun cuando están en tribulación. Vamos a estudiar este tema en 2 puntos, así como tenemos allá en el tablero. En el primer punto vamos a mirar la regeneración y sus frutos. Y vamos a abarcar del versículo 22 al 25. Como segundo punto vamos a mirar examinando el amor. Y vamos a abarcar capítulo 2, versos del 1 al 3. Y como siempre terminaremos con unas aplicaciones. ¿Listos? Comencemos. Primer punto. La regeneración y sus frutos. Verso 22 dice: puesto que en obediencia a la verdad han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. El Espíritu Santo obró la regeneración del alma en cada creyente. ¿Qué es eso de regeneración? Se le dice regeneración a una obra que hace el Espíritu Santo cuando la persona escucha el Evangelio por primera vez, o en un momento dado en el que esta persona es transformada. El Espíritu Santo hace que la palabra del Evangelio no se quede en los oídos, sino que baja al corazón. Y así la persona que está muerta en sus pecados viva, renazca, nazca de nuevo. Eso es la regeneración. Y eso lo hizo el Espíritu Santo en las almas de todos los verdaderos cristianos. Pero esto ya lo hemos hablado muchas veces y aparentemente es básico. Pero hermanos, eso es tan grande, tan necesario estudiarlo continuamente, porque cuando Dios nos hizo nacer de nuevo, no solamente nos transformó a una nueva vida, hubo más cosas, hizo más cosas en nosotros. Por ejemplo, nos regaló la vida y el poder necesarios ¿para qué? Versículo 22, para obedecer a la verdad. ¿Sí? No podemos obedecer a la verdad del Evangelio si no hemos nacido de nuevo. Una persona puede escuchar predicaciones del Evangelio claras, bíblicas, directas, y si no ha nacido de nuevo, le entra por un oído y le sale por el otro, dicen en Colombia. No sirve. Pero si la persona nació de nuevo, cuando escucha la palabra, el Espíritu Santo capacitó a la persona para poder obedecer a esa verdad. Pero no solamente eso. Primero, obediencia. Ese es el primer fruto de la regeneración. Obediencia. Pero hay otro fruto. ¿Qué más? El Espíritu Santo, cuando nos hizo nacer de nuevo, nos regaló otro poder. El poder de amar. ¿Amar cómo? ¿Qué dice ahí? Entrañablemente y de manera pura.
Entonces, ¿cuáles son los frutos de la regeneración? Obediencia y amor. La obediencia es una cosa personal, ¿cierto? Yo obedezco a la verdad del Evangelio, porque el Señor me hizo nacer de nuevo. Pero el amor no es solo personal, o sea, consigo mismo. Yo me amo. No. Amar entrañablemente, fraternalmente, significa a los hermanos de la fe. La obediencia es personal y el amor es interpersonal. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se logró esa obra de regeneración? Dice en el versículo 22, mediante el Espíritu. Impresionante, ¿cierto? Fue el Espíritu Santo el que nos hizo nacer de nuevo. Ahora mire el 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Qué significa eso? Bueno, la palabra de Dios fue el medio que el Espíritu Santo usó para regenerarnos. Y en ese momento la palabra de Dios actuó como una semilla. Eso significa simiente. Actuó como una semilla. Pero esa semilla es una semilla viva, eterna. Y cuando cayó en el terreno espiritual de nuestro corazón, del corazón de un escogido, germinó la regeneración. ¿Sí? Por eso cuando germina esa semilla en el corazón del escogido, hay regeneración, nace de nuevo la persona. Anote ese texto, Santiago 1:18. Dice la Nueva Traducción Viviente: su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. O sea, nacimos a nueva vida y esa vida es vida eterna. ¿Listo? La palabra de Dios es simiente incorruptible, o sea, una semilla eterna. Si fuera una simiente corruptible, ¿qué sería? ¿Qué sería una simiente corruptible? Una semilla común. Imaginémonos alguna semilla que por más de que nazca y crezca, un día va a morir. Muere debido a que tiene una naturaleza temporal, mortal. Muere por la hostilidad del entorno. Quizás no ha llovido, mucho calor, piedras. ¿Se acuerdan la parábola del sembrador en Lucas 8? Quizás recibe malos cuidados, exceso de agua, se le cortó alguna parte importante, no se aplicaron los ¿cómo se llaman? Para que no vengan plagas, insecticidas, no se le aplicó quizás. Como sea, es corruptible porque puede morir. Y si nace, de todas formas está destinada a marchitarse y un día a desaparecer. Y lo que está diciendo Pedro es: hermanos, ustedes no nacieron de una simiente así. La simiente de la cual ustedes nacieron viene de Dios, porque es la palabra de Dios. Y como es la palabra de Dios, los efectos que ella tiene en sus vidas son eternos. ¿Eso qué nos enseña, hermanos? O nos confirma lo que dice Juan 1:13, que los que nacen de nuevo no nacen de carne, de sangre, ni por voluntad de varón. Es decir, la regeneración no se obtiene por un bautismo, ni por ser hijo de creyentes, ni porque la persona decida aceptar a Cristo en su corazón, porque no nace por ninguna cosa que pueda hacer nadie. El hombre no puede cumplirla. El nuevo nacimiento no es resultado de ninguna obra cumplida por la carne, porque la carne es corruptible. Así como una semilla mortal
no puede germinar eternidad. Bien, la sola palabra de Dios es el medio para que el Espíritu Santo haga nacer de nuevo un alma muerta y corrupta, que todos tuvimos, o quizás si usted no se ha arrepentido ni tiene fe en Jesucristo, todavía la tiene. Alma muerta y corrupta. Cuando el Espíritu Santo ha realizado esa obra en el corazón del creyente y la persona deja de ser muerta y corrupta para ser un hijo de Dios porque nació de nuevo, él no se va a apartar como diciendo ya terminé, ya nació de nuevo y me hago a un lado y lo dejo que él miren qué haga. No, él comenzó la obra y entonces capacitará al Hijo de Dios para que pueda obedecer con corazón puro la palabra, para que pueda amar fraternalmente a los otros hijos de Dios. O sea, toda obediencia, toda fe sin obediencia es hueca. Alguien dice que tiene fe, pero no obedece la palabra, es mentiroso. Y del mismo modo, toda obediencia que tiene un amor fingido es vacía, tampoco sirve. ¿De qué vale hacer algo, obedecer algo, así sea una palabra de Dios, una ley de Dios, pero no se hace con amor, con la ley de Dios, mejor dicho, con corazón puro? No sirve. Cuando Dios exige que hagamos, por ejemplo, buenas obras, demanda que nuestro corazón participe y no hagamos las cosas fríamente como por cumplir. Es lo mismo que nada. Porque Dios discierne los corazones. Anote Hebreos 6, del 4 al 6. Sigamos leyendo. Dice en 1 Pedro: por la palabra de Dios que permanece para siempre. 24. Y miren lo que hace Pedro. Para fundamentar lo que está enseñando, cita la Biblia. Y él cita Isaías 40, del 6 al 8. ¿Qué dice Isaías 40, del 6 al 8? Bueno, él dice esto: toda carne es como hierba, toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Bueno, el apóstol cita a Isaías para asegurar que todos los hombres son mortales. Esto es algo que todos entendemos. Anote ese texto, Salmo 90, 5 al 6. Pero no solamente nuestras propias vidas son mortales y pasajeras, sino también toda la gloria que ella tenga. Miren el contraste que hay, ¿no? Hay una semilla incorruptible que tiene frutos eternos que permanece para siempre. Y hay una semilla corruptible que es como una hierba que se seca. El uno da la regeneración por el Espíritu Santo y el otro ¿qué? Puede dar gloria, pero una gloria efímera, pasajera, temporal, transitoria, como una flor. Por más linda que sea la flor, tiene una fecha de caducidad. Va a morir, un día va a caer, y cuando caiga allá en el suelo vamos a ver cómo se seca. Esto nos enseña que el mundo, la gente del mundo, los que no han nacido de nuevo, pueden hasta jactarse de la vida que tienen, del amor que profesan, porque el mundo tiene más amor que los hijos de Dios. ¿Sí sabían eso? Ellos se jactan de tener amor de todos los tipos y de todos los colores. Se pueden jactar de riquezas terrenales. Es más, hasta pueden llegar a jactarse porque pueden oprimir al pueblo de Dios, como estaba pasándole a los perseguidos de Primera de Pedro. Pero dice Pedro, basado en Isaías, toda esa gloria de ellos se acabará, pasará. Su fama, su renombre, eso va a extinguirse. Hermanos, si ustedes, aunque no tengan lo que quizás ellos tienen,
y se jactan, lo que ustedes tienen es eterno. Los hermanos dispersos que lo habían perdido todo, no tenían nada, se habían alejado de sus familias, de su tierra. Ellos no tenían semillas corruptibles, no tenían gloria terrenal. Ellos habían recibido la palabra del Señor que permanece para siempre. ¿Cuándo? Versículo 25 dice, y esa es la palabra que les fue predicada. Ellos recibieron esa semilla incorruptible cuando se les predicó el Evangelio. Entonces, hermanos, el mensaje es claro. Todo lo que viene de la carne, carne es, perece. Pero si la obra la hace el Espíritu Santo, ya que proviene de la palabra de Dios, entonces ¿qué habrá? Vida. Y por lo tanto, obediencia activa y amor sincero. ¿Qué dice la palabra? Amor no fingido. Alguien que no ha nacido de nuevo puede fingir, aparentar, porque ninguno cuyo corazón no ha sido purificado por el Espíritu Santo puede amar de la manera que Cristo ama. Dice 1 Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Directo, 1 Juan 3:14. Pedro está diciendo, ojo, que si alguno no obedece y especialmente no ama a sus hermanos, como les estoy diciendo, es porque no ha nacido de nuevo. Así, directo. Recordemos otra vez el contexto. Están siendo perseguidos. Ahora traigámoslo a nuestra vida. ¿Qué pasaría si ahora somos nosotros los que pasamos los tiempos de persecución? ¿Delataríamos la ubicación de nuestros hermanos para salvar nuestro pellejo? Pónganse a pensar, esas cosas son las que podrían estar pensando los hermanos de ese tiempo. ¿Los amamos lo suficiente como para protegerlos tanto como lo haríamos con nuestro propio hogar? Eso es amor fraternal. Fraternal significa familia, como el de padres e hijos. Está diciendo la palabra que el amor cristiano se extiende más allá del núcleo familiar. Para la gente del mundo es fácil amar a sus hijos y a su esposa o a sus papás. Pero que sean capaces de amar a gente extraña que viene de su familia, solamente porque comparten convicciones. No, tampoco, hasta allá no, porque primero mi familia, sí, pues eso es natural, y así piensa la gente del mundo. Pero ¿qué está diciendo Pedro? El amor fraternal, no fingido, entrañable, es el que Jesús exigió a sus discípulos. Amarse unos a otros significa esto: llegar a cuidar, proteger, amar a los hermanos, por más extraños que sean a nosotros, como si fueran de nuestra familia, porque es que son nuestra familia. Eso significa que el cristiano que es apático e indiferente con sus hermanos no ha nacido de nuevo. Es más, hermano, si su relación con sus hermanos está siendo frívola, indiferente, no le importa, más bien se aleja, así está su relación con Dios. Bien, entonces estos son los frutos de la regeneración. Segundo punto, examinemos un poco más a fondo el amor. 2:1 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Bueno, así como un hijo se parece a su padre, los hijos de Dios se parecen al Padre Celestial. ¿En qué? Recordemos, versículo 14. Como hijos obedientes,
No se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así sean ustedes también santos en toda su manera de vivir. O sea, el primer parecer que tenemos con Dios, si somos hijos de Dios, ¿qué es? La santidad. Eso ya lo estudiamos. Si hay una persona que dice que es cristiana, que es hija de Dios, pero no es la santidad, es mentiroso. No es hijo de Dios, así de sencillo. No se parece a Dios, Dios es santo, él se parece a su padre el diablo, que es pecador. Pero Pedro está diciendo, no solo la santidad, también ¿qué? El amor. Primera de Juan 4:8 nos dice que Dios es amor. Y el que no practica el amor, tampoco es de Dios. Así que esto confirma lo que estamos diciendo, hermanos. El hecho de haber sido renacidos por Dios implica que Él nos capacitó para obedecer y amar. No es como que me tengo que esforzar por amar a esa persona que me cae mal y como somos cristianos me toca amarla. No, usted no va a tener que esforzarse, va a tener que esforzarse hasta fingir porque no ha nacido de nuevo. Pero si hemos nacido de nuevo, no hay ni que fingir, hay que amar de verdad. Y vamos a ser capaces, no va a ser un esfuerzo sobrehumano de, ay, es que a mí me cuesta tanto amar a ese hermano, a ese hermano. No, porque usted nació de nuevo. El que se esfuerza por hasta fingir, no ha nacido de nuevo. Pero seamos sinceros con nosotros mismos. Mira lo que hemos visto. Obediencia, amor entrañable. Luego habla de hipocresía, engaño, envidia, malicia, chismes. Cuando dice detracciones se refiere a calumnias, habladurías, comentarios hirientes. ¿Cómo hacemos para darnos cuenta que tenemos un amor fingido? Bueno, Pedro nos muestra. El amor fingido tiene malicia, engaño, hipocresía, envidia, calumnias, maledicencia, difamación, maldad, comentarios hirientes. Ese es el amor fingido. ¿El amor fingido qué es? Es hipócrita, es interesado, ama siempre y cuando reciba algo a cambio. Me conviene ser amigo de este hermano, pues lo amo, hermano, yo lo amo a usted porque le conviene. Ese es el amor fingido. El amor cristiano, ¿cómo es? Puro, no hay intenciones ocultas, es sincero. ¿Por qué? Porque es el mismo tipo de amor que recibimos de Dios. Dios nos amó así, entrañablemente, puro. Ese amor que recibimos de Dios es el que podemos dar. Pero siendo sinceros con nosotros mismos, ¿no hemos percibido algo de esto alguna vez en nuestro corazón? Empezando con la malicia, hermano, la primerita. Pensar mal de un hermano. Solo con la primerita, ya. ¿Acaso no hemos tenido algo de eso alguna vez? Claro que sí, Pedro sabe que sí. Por eso es que les escribe, desechen toda malicia, porque eso está todavía en nosotros. Todas esas dos cosas están todavía en el corazón. Esa doctrina que habla que el que es cristiano ya es santo y no peca es falsa. Es falsa. Pecamos, pero no porque nos deleitemos o nos soltemos a pecar, sino porque lamentablemente todavía en nosotros hay eso. Y por eso es que toca desecharlo continuamente. En mí hay engaño, en mí hay malicia, en mí hay amor fingido, eso sale de mí. Pero como somos hijos de Dios, de ese parecido que tenemos con el Padre, de ahí sale el verdadero amor, el amor fraternal, el amor entrañable, no fingido. ¿Sí? Hermanos, los tiempos de prueba son la oportunidad para que estas cosas malas se enraícen más en nosotros.
Y ellos estaban peligrando en eso. Son hermanos que hemos visto que son buenos cristianos, son hermanos piadosos, santos y alegres, pero ellos estaban corriendo peligro. ¿Sí? Así que la exhortación que era aprender a desechar esas cosas. Pero desechar no solamente es abandonarlas. No es un compromiso solamente por rechazar pensamientos. Tiene que ver, sí, porque la malicia está en la mente. Entonces no. O sea, rechazar esos pensamientos que surgen es normal. No solamente rechazar acciones, no voy a actuar así porque puedo herir. Pero es más que eso, dice el versículo 2: deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. La leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. O sea, no solamente es desechar lo malo, sino abrazar lo que es todo lo contrario a lo malo. ¿Qué? La palabra. Miren la línea de pensamiento, ¿no? La palabra ha sido la palabra, pues el concepto central, ¿no? Todo lo que se ha estado hablando, palabra. Deseen con ansias la leche pura de la palabra como niños recién nacidos. Anota ese texto, Jeremías 15:16. Solo la palabra nos puede hacer crecer a la imagen de Cristo. Solo la palabra nos enseña a vivir de manera coherente con nuestra fe. Versículo 3. Si es que han probado la benignidad del Señor. Claro, si es que han nacido de nuevo, si es que la benignidad de Dios vino a sus corazones, podrán obedecer, amar y desear la palabra. El que no nació de nuevo no desea la palabra, desea que le hablen de prosperidad económica, que le hablen de que sus problemas se van a solucionar, pero un estudio bíblico, no, qué pereza, a mí eso no me gusta, es que uno no entiende, uno cabecea, claro, porque es que como usted no ha nacido de nuevo, usted ama lo terrenal. Si hubiese nacido de nuevo, ama la palabra y la desearía. La desearía como un niño recién nacido. Y ha sido de las cosas que en mi experiencia reciente como padre más me han impactado. Y ahora recordando a Pedro, hermanos, cuando nuestros bebés o un bebé recién nacido tiene hambre, no hay juego, cosquillas, abrazos, sonidos, ni nada que lo consuele hasta que la mamita le dé su tetica. Y hasta que él no esté satisfecho, no va a parar de llorar. Bueno, así es el deseo de un hijo de Dios por la palabra. Usted desea así paseos, ropas, felicidad, que le vaya bien a sus hijos, que estén bien de salud sus papás. Usted desea todo eso, pero no desea así la palabra, es porque no ha nacido de nuevo, no es hijo de Dios. El Hijo de Dios desea la palabra de esa manera, como un niño desesperado porque tiene hambre. Quiero saber, quiero estudiar, quiero conocer la palabra, dedicar mi vida a estudiarla, amarla, conocerla. Ella es mi deleite, mi tesoro. Claro, esa es la señal de los hijos de Dios. Obedecen, aman y desean la palabra. Pedro usa esta ilustración para resaltarnos la necesidad que tenemos de estar expuestos a una predicación fiel. Sin embargo, hoy día hay un peligro. ¿Cómo son las predicaciones modernas? La gente está acostumbrada a predicaciones pobres bíblicamente, predicaciones humanistas que les satisfacen el ego, les hablan bonito, les hablan de sus sueños, de sus anhelos, que Dios los ama como son. Eso es lo que la gente se reúne para escuchar. Y todavía sienten que es bíblico.
que es sano, sana doctrina, le llaman a eso. Y cuando por fin están frente a una predicación que es bíblica, que es cristocéntrica, no tienen ni siquiera la disposición de prestar atención. Porque las falsas enseñanzas, la palabra adulterada que han recibido, ha funcionado como una inmunización, como están vacunados en contra de la palabra genuina. Terrible. Y a eso le llaman unción, poder del Espíritu. Qué triste. Sabremos que los que sí son verdaderos hijos de Dios, hermano, voy a usar términos coloquiales, no se van a aguantar eso. No se van a aguantar eso. No toleran. Querrán correr por la palabra genuina. No se van a aguantar. Un hijo de Dios no va a permanecer desnutrido espiritualmente, va a anhelar, buscar la nutrición viva hasta hallarla. Amén. Ya para terminar, digamos algunas aplicaciones. Por lo menos dos. Primera, el compañerismo cristiano nos trae consuelo y fortaleza. Imagínense, perseguidos, lo perdieron todo. ¿Qué les queda? Los hermanos. Podemos estar en situaciones difíciles, pero un hermano que está ahí con nosotros, hermano, eso llena, consuela, fortalece. Es lo importante ser miembros de una iglesia local. Esa es la familia que Dios escogió para nosotros. Con ellos yo estaré en sus momentos difíciles y yo sé que ellos estarán conmigo en mis momentos difíciles. Eso es ser iglesia. Así como la santidad personal era evidencia de la esperanza viva, ¿se acuerdan que eso ya lo vimos? Hoy vemos que la vida de obediencia y nuestro amor fraternal son señales de regeneración. El que no ha nacido de nuevo no puede obedecer la palabra y tampoco puede amar a los hermanos. No es capaz. Por lo mucho podrá fingir. Todo aquel que no muestra interés en obedecer la palabra ni en amar a sus hermanos, su alma no ha sido purificada, es corrupta. Y va a pasar como la hierba y se va a caer como la flor del campo. Segunda aplicación. Una pregunta muy sincera, hermanos. ¿Quién, sino solo el que ha sido regenerado, puede amar así? Naturalmente nosotros no podemos amar de manera pura y entrañable a gente extraña. No podemos. Hasta hay estudios de índole psicológica que dicen que hay un círculo limitado de personas a las que de verdad se les puede amar. Claro, esos son estudios para la gente del mundo, pero el cristianismo no admite esos estudios. Cualquiera puede mostrarse amable, fingir una sonrisa, ser simpático en la iglesia, pero solo los regenerados pueden amar fraternalmente. Solo los hermanos, hijos de Dios, abandonan sentimientos carnales como el rencor, la amargura, el chisme, la malicia. Los que no han nacido de nuevo no se jactan, les gusta, disfrutan de estar chismeando, de estar pensando siempre lo malo de los demás, porque no han nacido de nuevo. Pero démonos cuentas, podremos, fuimos capacitados, lo lograremos, no va a ser un esfuerzo sobrehumano, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Podremos hacerlo, porque hemos sido purificados, hemos sido capacitados por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Definitivamente, el cristiano no espera que lo amen para dar amor, sino que ama porque ha recibido de Dios tanto amor que tiene amor desbordante para darle a otros, especialmente a la familia de la suya.
proporcional a nuestra madurez en la palabra será nuestra actitud con los hermanos. Por eso.